Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes en esta mañana. Vamos a tener una oración para comenzar este tiempo. Padre, estamos sumamente agradecidos por tu infinita misericordia y gracia para con nosotros. Señor, que en esta mañana podemos llegar aquí a tu iglesia, Señor, y reunirnos. Señor, a pesar de las diversas circunstancias que hemos atravesado durante la semana, Señor, enfermedades, pruebas, Señor, persecución algunos. Padre, pero podemos reunirnos aquí en tu día, Señor, en tu iglesia para alabar y glorificar tu nombre. Señor, como hemos hecho por medio de los cantos, por medio de la oración, Señor, por medio de nuestras ofrendas, Padre, y en este tiempo por medio de tu palabra. Señor, queremos pedirte que por medio de tu Espíritu Santo primeramente nos limpies, Señor, de nuestros pecados, Señor, de nuestras maldades. Padre, que nosotros podamos realmente estar limpios, Señor, como dice tu palabra, con manos limpias y corazón puro, Señor, delante de ti. Que en este tiempo que estamos sentados aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, en tu congregación, seas tú hablando a cada uno de nosotros, Padre, por medio de tu predicación. Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda ser exhortado, Señor, animado, Señor, fortalecidos en su fe, Padre, pero que todos nosotros podamos aprender aquellas cosas en las cuales todavía somos negligentes, Señor, porque para eso nos reunimos, para escucharte a ti, Padre. Gracias por el tiempo que nos permites estar reunidos, Señor. Gracias por la libertad que nos das también en este país. Señor, y bendice este tiempo que estamos aquí delante de ti, Señor, para que podamos ser edificados por tu palabra. Gracias por tu misericordia infinita para con nosotros, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, si puede buscar en sus Biblias allí el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 15, no hurtarás. Y esto que hemos leído es la infalible palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Semana pasada estuvimos viendo este mismo mandamiento, pero el enfoque era un poco diferente. ¿A qué me refiero con que era un poco diferente? Basado un poco en la manera en que lo amplía el Catecismo Mayor de Westminster, hablándonos acerca de aquellos deberes exigidos que están dentro del mandamiento. No solamente involucra el no hurtar, sino que también hablaba de que debe haber una verdadera fidelidad, justicia en los contratos y comercio hombre con hombre, es decir, debe haber honestidad en lo que se hace. Y mencionaba el hecho de que, aunque es no hurtarás, está muy relacionado con el ser sincero, ser honesto, ser veraz. Ambos están relacionados. Vimos también el hecho de que dar y prestar gratuitamente conforme a nuestras posibilidades. Y uno de esos era poder ayudar a nuestros hermanos mientras sea posible, o estar en las capacidades que el Señor nos ha dado. Tener una moderación en nuestros juicios, voluntades y aspectos respecto a los bienes mundanales, es decir, tener un equilibrio en eso, tener una moderación en el juicio. Tener mucho cuidado cuando adquirimos cosas y también guardar, usar y disponer aquellas cosas que son necesarias y convenientes para el sostén de nuestra propia naturaleza. Es decir, debe haber, como mencioné hace un rato, un balance, un equilibrio en todo lo que tenemos aún en nuestras vidas. Eso es parte de lo que son los deberes exigidos. El día de hoy, basados entonces, o ampliándonos un poco el contexto y de lo que vamos a estar viendo, el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 142, nos habla acerca de esos pecados prohibidos contenidos dentro del mandamiento. Y nos dice así: ¿cuáles son los pecados prohibidos en el octavo mandamiento? Los pecados prohibidos en el octavo mandamiento, además de la negligencia en los deberes requeridos, son el robo, salteamiento, ser plagiario, es decir, cometer plagio, así como recibir una cosa robada, comercio fraudulento, pesas y medidas falsas, quitar linderos, la injusticia y la infidelidad en los contratos entre hombre y hombre, en cosas depositadas, la opresión, extorsión, usura, cohechos, litigios vejatorios, es decir, litigios humillantes,
la depredación y la destrucción de los linderos, monopolios gravosos, ocupaciones ilegales y todos los demás modos injustos y pecaminosos para tomar o quitar lo que pertenece a nuestro prójimo o para enriquecernos, la codicia, apreciación y afecto desmedido hacia los bienes mundanales, cuidados distraídos y desconfiados para adquirir, guardar y usar de dichos bienes, envidiar la propiedad de otros. Asimismo prohíbe la ociosidad, prodigalidad, juegos de azar y todas las maneras por las cuales perjudicamos indebidamente nuestro estado externo, y también el privarnos del uso debido y las comodidades del estado en que Dios nos puso. Pregunta 142, si usted quiere ampliarlo más en su casa. Así que lo primero que vamos a estar viendo el día de hoy es recibir una cosa robada. Acompáñenme brevemente al libro de Proverbios capítulo 29, versículo 24. Nos dice: el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. La Nueva Versión Internacional dice: el cómplice del ladrón atenta contra sí mismo, aunque esté bajo juramento, no testificará. Este versículo en Proverbios nos habla directamente acerca, que dice, de aquellos que son cómplices. Y aquí hay una descripción que dice: aunque él se encuentre bajo juramento, como dicen otras traducciones, aunque esté bajo maldición, va a cerrar la boca, se va a mantener callado, no le importa estar bajo maldición. Dice, su boca no se abre. ¿Ha conocido gente así? Su silencio lo hace partícipe del acto. Es más, Romanos capítulo 1, versículo 32 nos dice que no solamente aquellos que lo practican, sino los que se complacen con los que lo practican. A veces nosotros estamos callados, vemos la injusticia, pero nuestro silencio es cómplice. Si usted y yo sabemos que algo es robado, es deshonesto o de dudosa procedencia, y nos callamos, nos hacemos los ciegos, miramos hacia arriba las estrellas en pleno día, estamos incurriendo en esta falta. Yo recuerdo cuando estaban los CDs de moda, no sé si ustedes se acuerdan, creo que sí. Y estaba en la gasolinera ya hace unos cuantos años, y me llega por detrás un hombre y dice: amigo, te tengo la última película en estreno. No se puede comprar eso. No se puede. Bueno, no se podía en esos tiempos, ahora hay otros medios, ¿no? Pero participar de cosas que sabemos que están mal, estamos quebrantando lo que Dios dice: no hurtarás. Porque es por medio de un enriquecimiento ilícito, y sabiendo lo que es bueno lo hacemos es pecado. Pero a veces pasan otro tipo de situaciones también, viéndolo desde un aspecto más práctico. Y es cuando hay situaciones, a veces conflictos entre personas, o malas palabras o roces. Nos autoengañamos a veces. Déjeme decirle por qué. Mira, me pasó esta situación con acá mi hermano, mi colaborador, y tendemos a decir: mira, es que no fue su intención. No lo veas de esa manera, es que no es tan malo. Pero fue grosero, fue burlesco, fue denigrante lo que dijo. No, pero es que de repente tuvo un mal día. Pero todo lo que dijo. Yo recuerdo a mi profesor de teología sistemática una vez. Él fue creo que 21 años capellán en la milicia de Estados Unidos. Y él decía: mira,
Cuando hay situaciones como estas, yo no juzgo el corazón porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo no conozco las intenciones de la persona y jamás las conoceré. Sin embargo, yo debo juzgar en base a lo que veo. Y si fue grosero, si fue patán, si hizo algo que fue indebido, está mal. No nos pongamos entonces a ver que bueno, es que tal vez en algún momento dado le dieron muchos rayos del sol y se agotó y por eso tuvo una mala reacción en el momento. Eso es justificar. Buscar una justificación a veces cuando no las hay. Lo que está mal delante del Señor. Hubo una mala acción. No cambiemos lo que hubo tratando de justificar. Volviendo un poco entonces al tema, debemos cuidarnos de recibir o de tomar algo de dudosa procedencia, o por decir, bueno, es que el Señor sabe que era lo que necesitaba y bueno, me sale económico el día de hoy. No podemos incurrir en eso, mi querido hermano. Está prohibido dentro del mandamiento del Señor. Nuestra cultura panameña a veces, por querer ahorrarnos unas cuantas monedas, ¿qué decimos? Bueno, es que jugué vivo. Lo conseguí más barato que el otro. Pero ha sido de manera ilegítima. Así que si recibimos algo de manera ilegítima, somos culpables, somos partícipes del robo. Es más, Salmo 50, versículo 18. Se lo leo brevemente. Salmo 50, 18. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Es decir, somos partícipes. Dice, con el ladrón, bueno, estabas corriendo con él allí. Debemos cuidarnos, mis queridos hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:6 nos habla acerca de tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y en este caso, respecto a lo que son negocios fraudulentos, y vamos a ver un poco también acerca de lo que son pesas falsas y medidas falsas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Como mencioné hace un rato, nuestra cultura promueve el juega vivo y lo promueve hasta en los aspectos más pequeños. Y se piensa culturalmente que hacerse el vivo y sacar provecho, ya sea de su hermano o del prójimo, es algo para celebración. ¿Qué dice Tesalonicenses? Ninguno agravie, ninguno busque el daño de su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador. Dice, acumulando el juicio de Dios sobre su cabeza, porque esto es una afrenta contra Dios. Pablo es muy claro y dice, ¿quién va a tomar venganza de eso, de la injusticia? Es Dios quien va a tomar justicia. Es más, es escalofriante pensarlo. Mi querido hermano, si usted tiene un negocio o piensa empezar un negocio, adelante. Pero cuidado en incurrir en buscar prosperar por medio del engaño. Mucho cuidado, mi querido hermano. El camino fácil no es la vía que Dios ha puesto. ¿Qué dice el mandato cultural? Génesis. Sojuzgad la tierra y señoreadla. Después de la caída, que dice, sigue señoreando y sojuzgando la tierra, pero dice, con el sudor de tu frente. Hoy día se promueve, trabaja inteligentemente. Sí, la tecnología nos ayuda mucho y nos ayuda a ser más eficientes, pero también nos ayuda a ser más perezosos. Bueno, no nos ayuda a ser perezosos, nos empeora.
El tema es, el trabajo cuesta, porque somos seres caídos. Si usted es jefe o dueño de una empresa y tiene empleados bajo su cargo, cumpla con su palabra, cumpla con su contrato, no explote a los que están bajo suyo. Porque ¿qué dice Tesalonicenses? Ninguno agravie, ni haga daño, ni engañe a su prójimo. Es por eso entonces que debemos ser de esta manera transparentes en nuestra manera de conducirnos unos con otros. Pero hay algo también práctico con respecto a esto, y viendo un poco el comercio fraudulento y las pesas falsas y medidas falsas, tiene que ver con el uso de la tecnología. Se muestra una vida que no es real. Y nosotros como cristianos también debemos cuidarnos de estar mostrando una vida falsa o una espiritualidad falsa. La vida cristiana está basada en cómo yo estoy delante del Señor, no de los hombres. Permítame hacerle una pregunta, mi querido hermano. Cuando la gente lo ve a usted o me ve a mí, ¿qué es lo que ve? ¿Ve un hombre o una mujer de carne y hueso, con fragilidad, debilidad, que lucha con el pecado? ¿O ve a un superhéroe, un superhombre o una supermujer perfecto, que es capaz de vivir la vida cristiana de una manera en que jamás nadie la ha vivido? ¿Qué nos dice la Biblia? Todos nosotros, dice, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Y sí, como mencioné hace un rato, la tecnología es buena, pero debemos tener cuidado en no mostrarnos como si fuéramos superiores a los demás. No podemos mostrar como si fuéramos mejores cristianos que los otros. Pero por otro lado, también debemos cuidarnos en no mostrarnos como la peor escoria de este mundo. Proverbios capítulo 11, versículo 1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Sabe cuáles son una de las cosas que más desagradan al Señor? El engaño. El engañar. Es decir, la verdad a medias u omitir información, tergiversar la verdad, agrandar una mentira y actuar de manera injusta. Esto de agrandar una mentira es muy común a veces en los lugares de trabajo. A mí me ha sucedido, y creo que le ha pasado a usted, que dicen: muchas personas están en contra de este punto. Ok. ¿Cuántas personas son las que dijeron eso? Varias. Muchas a varias. Okay. Pero ¿cuántas son? Yo creo que como unas 5. Ok, entonces vamos a aclarar eso. Bueno, creo que fueron 2. Y al final fue Juan. Uno solo. Bueno, no hay ningún Juan aquí presente, ¿no? Pero al final fue uno, mi querido hermano. Dice, eso lo aborrece el Señor. Y si usted va, creo que es Proverbios 16 o 18, que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La lengua mentirosa, dice, que causa discordia en medio del pueblo. Y tener pesa falsa y medida falsa causa discordia en medio del pueblo. La NBI dice: el Señor aborrece las balanzas adulteradas. Cuando nosotros vemos entonces qué tiene que ver esto con nosotros, porque si somos cristianos tenemos que hablar totalmente verdad, debemos enfocarnos en caminar rectos, como dice Proverbios capítulo 4, no desviar nuestra mirada hacia la derecha, mi derecha, y a la izquierda. ¿Cómo entonces hacemos para vivir? Efesios 4:17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor.
¿Qué significa? ¿Qué es lo que involucra? Que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, y explica, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, que a pesar de que nosotros somos cristianos, y aquí vienen las implicaciones teológicas, nosotros seguimos estando sujetos a la corrupción del pecado porque estamos en el proceso de santificación. Nosotros no hemos sido glorificados en estos momentos, mi querido hermano. Cuando seamos glorificados no habrá más lucha contra el pecado ni contra la naturaleza caída. Pero hoy día seguimos luchando con la mentira, con la deshonestidad, con el robo, y podemos ir añadiendo todas las cosas. Por eso Pablo dice en Efesios 4:17, esto requiero, que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si usted quiere verlo desde un aspecto más ofensivo, la palabra vanidad, cuando se traduce o lo busca de manera literal, habla de que algo vacío o hueco. Pablo dice, yo no quiero que sigan andando con la cabeza hueca como están los gentiles. Es prácticamente lo que él está diciendo. Porque habla de tener el entendimiento entenebrecido, que son incapaces de ver. Si usted usa lentes, usted puede entenderlo mucho mejor. Si yo me quito los lentes, yo voy a ver muchas manchas borrosas. Eso es tener el entendimiento entenebrecido. Al yo ponerme los lentes, ahora puedo identificar cada persona y por lo menos verle los ojos, no ver simplemente una mancha. Porque dice, ahora puedo ver con claridad. Vestíos del nuevo hombre, dice Pablo. ¿Qué sigue Pablo diciendo en Efesios también capítulo 4? Actuar, estar alejado de lo que es el hurto. El 4:25 dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Pero es interesante que usted va a ver y puede subrayar lo que el hurtar, el mentir y la deshonestidad son hermanos, están interrelacionados los tres. No sé si hay algún policía con nosotros aquí presente, pero por lo menos a veces en las películas pasa eso. Hay una persecución policial, atrapan al ladrón. ¿Qué es lo primero que dice? Yo no fui, soy inocente. Ese ladrón es deshonesto y mentiroso. Él dice yo no fui, todo el mundo lo vio que fue él. Están interrelacionados. Así que si no somos verdaderos, ¿cómo entonces podremos tener un negocio honesto? ¿Cómo nuestro jefe podrá confiar en nosotros? Aún en el momento cuando estamos delante de las leyes que nos piden tantos papeleos, debemos ser honestos porque si no, ¿qué pasa? Nos penaliza la ley. Debemos ser honestos en lo que hacemos. Pesa falsa y medida falsa aborrece el Señor. El llamado a nosotros como cristianos es a ser completos, ser íntegros, comportarnos de una vida cristiana agradable al Señor, dejando a un lado la vieja naturaleza, al viejo hombre, pero vestirnos del nuevo. Quitar linderos o quitar los límites. Acompáñame al Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomios. (19:14) En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Para un terrateniente, una persona que tiene una propiedad, si es deshonesto, siempre va a estar el deseo de querer más y más tierra. Esperar a las 12 de la noche para mover la cerca unos cuantos centímetros más, hasta llevarse unos cuantos metros. Hay un libro
que es bueno para niños y también para adultos, el libro de las virtudes para niños de William Bennett. Ahí hay una historia interesante, donde se me escapa el título ahora, pero la historia está basada o se narra de la siguiente manera. Dice que un papá entró a un campo y se llevó a su hija y le decía: hija, yo necesito que tú vigiles que nadie esté mirando mientras yo me robo el trigo. El señor agarró, entró al terreno y dice: si agarro un manojo de aquí, un manojo de acá, un manojo de este y un manojo del otro, nadie se va a dar cuenta porque son pequeñitos. Así que el señor se fue con la hija. Y justo cuando estaban allí, la niña decía: papá, papá, nos están mirando. El señor se asustaba y decía: pero ¿qué está pasando? Y así pasó 2 o 3 veces más. Al final el señor se enojó la última vez que la niña dijo: papá, papá, nos están mirando. Él dijo: ¿quién nos está mirando? Yo he mirado por todos lados y no hay nadie que nos está mirando. La niña le responde y le dice: Dios nos está mirando. Ahí termina la historia. Hay que respetar la propiedad del prójimo. Lo que no nos pertenece, no nos pertenece. Es anticomunista esto. Existe un mal de que si algo no tiene dueño, nos apropiamos de eso, y a veces algunos, más que todos los niños en las escuelas, dicen: es que mi mamá me lo compró. Pero eso no está bien. Es más, este tipo de situaciones se aprenden a veces en la escuela, lastimosamente. Un niño está en el salón, se cae un lápiz, le llama la atención el color del lápiz o porque es diferente al de él, a veces lo toma. En otras situaciones el niño dice: este lápiz no es mío, lo encontré en el piso, y el maestro le dice: si no es de nadie, entonces tómalo. ¿Qué le ha enseñado el maestro? ¿Qué dice este mandamiento? No hurtarás. Si se empieza con un lápiz, el niño dirá: bueno, todo lo que no es mío entonces lo puedo tomar. Se empezó con un lápiz y después ¿qué será? ¿Un banco? ¿O lo que está de moda hoy día, las joyerías? Una apreciación y afecto desmedido hacia los bienes mundanales. Vamos allí al Nuevo Testamento en Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Paréntesis. Para aquellos que han estudiado exégesis y hermenéutica, la palabra mundo es la palabra cosmos. Es la misma palabra que dice Juan 3:16. El contexto es diferente, pero es la misma palabra griega. Eso es lo que se llama que debemos ver el contexto para aplicarlo. Cierro el paréntesis eso. Y vamos a ver entonces un ratito por qué. Esto es importante que lo veamos. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque en Mateo, Cristo nos habla acerca de que debemos ser completamente verdaderos. Usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, ¿cierto? Él es nuestro Señor. Entonces la pregunta que aquí salta en Primera de Juan es: ¿de qué manera estamos amando? O de qué manera Juan está diciendo: no ames el mundo, no ames el cosmos, no ames a tu prójimo, no ames el universo, o no ames el sistema mundial.
Cuando nosotros tomamos esto de Primera de Juan y lo contrastamos con lo que estamos viendo de los mandamientos de Éxodo 20, toda cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios entra en el mundo, en el sistema mundial, en el sistema anticristiano. Por lo general, usted escucha en las prédicas recurrentemente que dice acerca de este texto: no ames al mundo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué música escuchas? Y es la misma pregunta de 10 maneras. Pero el argumento es limitado. Porque ahora mundo para ellos es algo externo nada más. Algo visible a sus ojos. El problema, mi querido hermano, está acá adentro. Está en nuestros corazones. Recuerda la cita de Calvino que nosotros somos una perpetua fábrica de ídolos. Somos idólatras por naturaleza. No amar el mundo entonces es no sentir ese amor por el sistema del mundo en el cual usted y yo vivimos. Es un sistema anticristiano. El anti es porque es antagonista, en oposición a Dios y su iglesia. ¿Qué hace el sistema mundial? Nos entretiene para no venir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no orar, para no tener comunión los unos con los otros, para dejar que la siguiente generación se pierda. Eso es parte del sistema mundial, no simplemente decir qué oyes, qué ves, qué haces, qué no haces. La pregunta es: este mundo se opone de por sí a Dios, entonces ¿qué preferimos? ¿Lo que nosotros nos gusta o lo que Dios dice? ¿Preferimos un mundo insípido, despreciando entonces la leche espiritual no adulterada? De aquí entonces se va desprendiendo aquellas cosas que componen el mundo, que cada día usted y yo debemos oponernos. Y dice, allí mismo versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como les mencioné, la palabra mundo es la palabra cosmos. No está hablando de los planetas, no está hablando de los hombres, está hablando del sistema. No améis al mundo, a su sistema. Cuando nos habla de los deseos de la carne, hágase esta pregunta: ¿qué es lo que más le gusta a nuestra carne? ¿Qué es lo que más le gusta a usted? Nuestra carne sabe qué es lo que prefiere: ser satisfecha. Eso es todo lo que quiere. Hoy día se dice: si te gusta es bueno, y si no te gusta es malo. Tiene gran profundidad ese razonamiento, ¿no? Pero si te gusta es bueno, no importa lo que digan los demás, porque tú eres tu verdad. Ese es el sistema mundial. Pero si a ti te gusta algo que es totalmente opuesto a las escrituras, ¿qué debemos hacer? Rechazarlo. Y viéndolo desde ese aspecto, lo primero que resalta es que, está hablando de las concupiscencias, es decir, de aquellos impulsos físicos que son parte de este mundo por causa del pecado. Entonces, si está hablando de los deseos de la carne, entonces simplemente debo dejar de ver cosas, dejar de hacer cosas, simplemente estar con los ojos así tapados. Porque algunos piensan que cuando habla de los deseos de la carne está simplemente hablando de los deseos o el aspecto sexual o aspecto inmoral. Pero es mucho más que eso, mi querido hermano. Muchísimo más que eso. Volvemos a Efesios 4, 17 al 24, cuando nos dice que esto es lo que yo requiero, que no anden en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso es parte de lo que es el mundo, esa mente entenebrecida.
Y Pablo sigue diciendo, debes dejar la mentira, no debes airarte, no debes hurtar, no debes andar en el bochinche ni el chisme, no debes ser un amargado, no debes ser un enojado, no debes andar en gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es parte del mundo. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14? Haced morir lo terrenal en vosotros. Sí, es cierto, terrenal usa otro término, pero está hablando de lo mismo. ¿Y cuáles son esos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero allí terminó la lista. Allí no termina la lista. Pero también todo esto es, dice, gritería, maledicencias, enojos, etcétera, y va añadiendo la lista. Todo eso es parte del sistema mundial. La inmoralidad sexual entonces no es lo único que está incluido en los deseos de la carne. Se hace un énfasis como si ese fuera el único pecado, cuando también mentir es pecado. Eso no es pecado, claro que es pecado. Gritar, amargarse, también es pecado. Hay que tener cuidado también con el ídolo que tenemos en el centro de nuestras casas, la televisión. ¿Sabe por qué? Porque es por medio de la televisión. Bueno, hoy es más invasivo porque tenemos los celulares. Así que está la televisión, he visto, viendo tele y estamos así a veces, escuchando dos cosas a la vez. No sé cómo hacemos eso, pero se hace. Es por medio de eso que entran las filosofías extrañas. Usted sabe que las grandes herejías en las iglesias no es de gente de afuera. Es alguien que ocupa uno de estos puestos. Es donde empiezan las grandes herejías. Debemos tener cuidado con toda filosofía extraña que permitimos que entre. Por esta causa somos llamados, como dice Hebreos 12:4, a luchar. Dice, no hemos contendido con sangre. Estamos cómodos, pero hay que luchar. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Mateo 6, 22 y 23. Nuestro Señor Jesucristo está hablando allí. Y dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es por medio de los ojos donde entran muchas cosas en nuestras mentes. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces hace un ciego? Si está hablando del ojo, entonces un ciego no peca, porque no ve. No es lo que está diciendo el texto. Lo que vemos entonces es que es por medio de ese corazón corrupto, lleno de pecado, como dice Mateo 15, de donde salen los malos pensamientos. No podemos decir que porque no vemos algo o no se ve algo, es que lo hace pecado, sino que viene de acá adentro. Si vemos lo que dice Mateo y podemos deducir que hace una referencia, y la referencia obvia, a aquellas cosas que entran por los ojos. ¿Sabe cuál es una de las principales cosas que entra por medio de los ojos? La codicia. La codicia que está ahí latente, pero entra por acá. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, creo que describe muy bien lo que pasa en nuestra generación. Y dice, el ojo nunca se sacia de ver. Usted sabe que los psicólogos, hay muchos estudios donde hablan de por qué la tecnología es tan adictiva. ¿Por dónde entra? Por medio de los ojos. Hay estudios grandísimos que saben cómo hacer que la gente se vuelva más adicta. Porque juegan con nosotros.
Pero dice, el ojo nunca se sacia de ver. Salmo 119:37 nos dice, aparta mis ojos de la vanidad. Es para que yo no mire, para que no vea la vanidad. Es por medio de nuestros ojos, de esos globos oculares, que empezamos a codiciar también los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida. ¿Saben que cuando habla de vanagloria, habla de ambición, honor, posición alta, títulos altos? ¿Y sabe quién hacía eso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Acompáñame a Mateo, allí, Mateo 23. Versículo 6. ¿De quiénes nos está hablando? De los escribas y fariseos. Y dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Eso describe lo que es la vanagloria de la vida. El buscar el éxito. Sé el primero. Que nada te detenga. Ve por tus metas. Serrúchale el piso a todo el mundo, pero ve por tus metas. La vanagloria de la vida. Yo sé que a veces hay frases motivacionales, la gente necesita a veces leer cositas y está bien, pero hay que tener mucho cuidado, porque todo en extremo es malo. La ambición es mala, es pecado. Es quebrantar este mandamiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene la ambición, uno siempre desacredita al otro. Porque yo soy el mejor. Porque yo estoy por encima tuyo. Y esto de la vanagloria de la vida está relacionado más enfáticamente con el ostento de la vida. El término griego que se usa para vanidad es alasonía, que significa ostento y o jactancia. No, para que no digan que solo uso la nueva versión internacional. La versión siríaca y arábiga de la Biblia, ¿sabe cómo traducen este texto? El orgullo de esta edad o era. Ahora la pregunta que surge es, ¿son los bienes materiales malos? No son malos, son materiales. ¿Es la comodidad mala? No, y depende. El problema, mi querido hermano, es la desmedida en nuestras vidas. Puesto que lo que pensamos es en ostentar más que en tener una vida agradable al Señor. El ostento, la desmedida en la vida, dentro de lo que es vanagloria de la vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Nos creemos mejor que los demás? Cuando queremos mostrarnos como superiores, en muchas veces hacemos que otros pequen por codiciar y no damos la honra y gloria a Dios como Él se la merece. Los deseos de la carne, es decir, cómo nos comportamos, los deseos de los ojos para no codiciar, y la vanagloria de la vida entonces a no ser ostentosos y ambiciosos. Eso es lo que nos habla el texto, eso es lo que nos está diciendo acá acerca de no buscar, o mejor dicho, una apreciación y afecto de los bienes mundanales, no excedernos, no pensando que son malos, pero tampoco pensar que son lo mejor. ¿Por qué lo digo? Porque muchos malinterpretan este texto y piensan que si ya compró algo, sea un carro, una casa, un celular, una computadora, ya ama al mundo. Pero es mucho más que eso, como vimos.
el texto de Juan, de Primera de Juan, nos habla más del hecho de que no debemos desviar nuestra mirada del Señor pensando que en este tipo de cosas, es decir, el hacer riquezas u obtener cosas, es el todo de nuestra vida. La exhortación, el llamado aquí del apóstol es que los bienes materiales no son esencialmente malos, pero son pasajeros. Se pudren, se dañan, se deterioran, se desgastan y no se van con nosotros al sepulcro. Proverbios 21, 17. Hay tres cosas acá. Proverbios 21, 17, el 20, 23 y el 28, 19. Se los voy a leer. Que nos hablan acerca de tener un cuidado de no perjudicar en el uso externo de los bienes o de las cosas. Proverbios 21, 17 dice: el hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El 20:23 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Y el 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Con esos tres textos podemos ver algo. Somos llamados a trabajar arduamente, no andar holgazanes. El texto claramente, o los textos claramente mencionan: el que ama el deleite, el que ama el ocio, el que ama el reposo, es hombre que padecerá necesidad. Un hombre, y una mujer también, que piensa en sí mismo, ¿sabe lo que hace? Gasta desmesuradamente, gasta sin límite. El plástico lo aguanta todo, dicen. Alguna vez puede hacer una investigación, pero ¿se ha dado cuenta cuáles son las regiones con mayor pobreza? ¿Cuáles son las regiones con mayor pobreza? Los que están en ocio permanente, los que piensan que trabajar es una carga o que es muy pesado. ¿Qué dice Proverbios, el que leí hace un rato? Proverbios 18, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Si labra la tierra, siempre va a tener un producto, ya sea una yuca, ya sea un mango, ya sea un plátano, aunque sea chiquitito, pero lo tendrá. El ocio lleva a la pobreza, a la falta de productividad en las personas. Cuando no hay productividad, Proverbios dice, nos faltan las fuerzas, y eso no es bueno. Volviendo a lo que decía Primera de Juan, no améis al mundo. Muchos cristianos han caído en las garras de la mentalidad de este mundo pensando, y dicen y se ha enseñado, lo que pasa es que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el trabajo entró también. Por tanto, el trabajo es pecado. Eso no es lo que dice el texto. Y si usted es alguien que cuando estudia necesita ver colores, subraye todo y se dará cuenta que el trabajo es antes de la caída. Con el sudor de tu frente vas a trabajar. Eso es diferente. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que trabajar es una maldición. Más bien la Biblia contiene a hombres y mujeres trabajadores. Dirán que siempre uso ejemplos de hombres. Bueno, voy a usar un ejemplo de una mujer, Ruth. Ella trabajó arduamente. ¿Y qué pasó al final de su vida? Bueno, dentro de la historia, el Señor vio su trabajo arduo. Y ella consiguió lo que tenía, que era el pariente redentor. Tuvo un hijo, se salvó la familia y tuvo herencia. ¿Cuál fue la herencia? Ser una abuela
o ser la abuela del rey David. Dios nos llama, mi querido hermano, a estar ocupados. Cuando digo ocupados no es en exceso, estar ocupados, trabajar arduamente, pero por otro lado el balance de cuando hay que descansar. Pero sabe, estar ocupado en contraposición al estar ociosos es lo que nos habla acerca en Efesios 4:25 de ser vestidos del nuevo hombre, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Por qué? Por medio del trabajo. Debemos compartir con el que padece necesidad, pero no debemos cargar a alguien que no quiere trabajar. Son dos cosas diferentes y es otro tema, pero es para mantener el balance allí. Debemos poder compartir con los que tienen necesidad, pero tristemente muchos no quieren esforzarse y piensan más en el reposo que en el trabajo. ¿Sabe lo que decía Martín Lutero? Si tú eres un zapatero cristiano, tienes que hacer los mejores zapatos del mundo. Ya sea que usted venda comida, ya sea que usted se dedique a la limpieza, jardinería, plomería, etcétera, ya sea que sea un maestro, sea abogado, sea lo que sea, tiene que ser el mejor, esforzado. ¿Por qué? Porque es lo que Dios manda. Eso es lo que Dios nos manda, nos exige. Todos nosotros somos llamados a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Pero qué son las buenas obras? Las buenas obras son todas aquellas cosas que son hechas por fe y en fe para Cristo Jesús, o en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos a mano, mi querido hermano. Por eso debemos esforzarnos. Debemos entonces, cerrando ya, viendo lo que dice los pecados prohibidos, debemos tener cuidado con aquellas cosas que sabemos que son robadas y no aceptarlas, no ser partícipes de ese tipo de cosas. Tener cuidado con el comercio fraudulento, las pesas falsas y medidas falsas. Quitar o mover los linderos. Y también tener un cuidado con un afecto desmedido por los bienes mundanales, ya sea en extremo para mal o en extremo para bien. No despreciándolos como que eso no sirve, pero tampoco aferrándose a ellos como que fueran el todo de la vida. ¿Sabe por qué? Termino con esta cita en 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 10 y 11 dice, o desde el 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y mira la lista cómo va. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué dice el 10? Ni los ladrones. Están en la misma categoría. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo entonces, si yo he participado de alguna de estas cosas, qué esperanza tengo? ¿Qué dice el 11? Esto eran algunos de vosotros. Usted y yo estamos en la lista del 9 al 10. Esto éramos algunos, pero ya hemos sido lavados. Hemos sido santificados, dice Pablo. Hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Por eso Romanos, capítulo 6, versículo 11, nos dice que debemos vivir considerados como muertos al pecado, pero vivos
para Cristo, para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No es en nuestras propias fuerzas, mi querido hermano, porque usted y yo no estamos exentos de no quebrantar este pecado. Es más, lo quebrantamos todos los días de una u otra manera. Pero necesitamos la ayuda de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de orar, pedirle al Señor que nos fortalezca cada día. No es en nuestra fuerza, mi querido hermano, que podemos ser cristianos victoriosos en la vida que tenemos que vivir cada día. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos delante de ti agradeciéndote, Señor, por este tiempo que hemos podido meditar en este mandamiento, Señor, tan corto pero lleno de profundidad, Señor, como vemos en tu palabra. Señor, no es simplemente el no hurtar, sino que guardar ciertas cosas, Señor, cuidarnos de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, Padre, dentro de este mandamiento. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a ser responsables en lo que tenemos que hacer, Señor, en sojuzgar la tierra y señorearla como tú nos mandas, Señor, a trabajar arduamente, a compartir con aquellos que tienen necesidad, Señor, pero tener un balance en nuestras vidas, Señor, también al momento de compartir, Señor, al momento de trabajar, no tener un amor desmedido por los bienes materiales, pero tampoco rechazarlos, Señor, como si no viviéramos en este mundo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, bendícelos y cuídalos y fortalece a aquellos que están pasando tiempos difíciles. Señor, gracias porque en tu infinita gracia, Señor, hemos podido escucharte a ti el día de hoy. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.